Véngase, mija. Traiga su cubierto. Me gustan esas voces de los discos. Es que suenan como ángeles. El cine es una necesidad, independientemente de que no existía antes, existían otro tipo de arte, digamos, narrativas, eh, pero Honduras no ha tenido una tradición como tan fuerte en esas otras artes, como la novela, el teatro. eh, y cuando aparecen los medios audiovisuales, obviamente aparece primero la televisión, pero digamos lo que es algo, una verdad manifiesta dentro del panorama mundial, es que el cine en sí es un reflejo de lo que son los anhelos, aspiraciones, temores de una sociedad. Entonces la colectividad proyecta todos esa, esa subjetividad en un espejo que es la pantalla. O sea, verse en la pantalla es algo que, una experiencia así como única, o sea, te permite como valorizarte como individuo y también a nivel colectivo. Entonces, sí cumple digamos, un papel muy importante para la creación de identidad, para promover la propia cultura y también para proyectarse con una personalidad propia del país hacia, digamos, las demás naciones. Mi nombre es Francisco Andino, soy director de cine, egresado de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, de Cuba, 1992. O sea, desde esa época para acá, los últimos 30 años, pues he trabajado en el medio audiovisual hondureño, tanto cine, televisión, producción institucional, publicidad, radio, muchas cosas, ¿no? Entonces, antes de eso, trabajé y fue posiblemente una de las experiencias que me hicieron decidirme a lo del cine, fue trabajar ya estaba estudiando la carrera de arte, teatro, en la Universidad Autónoma, pero en ese tiempo conocí a Sami Cafati, o sea, ya lo admiraba por lo que había hecho anteriormente mi amigo Ángel, pero conocerlo ya personalmente en el momento en que andaba buscando personal para hacer su película No hay tierra sin dueño, pues fue muy motivador y no era una ocasión como para decirle que no cuando me invitó a ser parte del equipo. Entonces lo asumí así como un reto, como una aventura y también como un aprendizaje. Así que eso me amplió el horizonte de lo que conocía del cine y me hizo enamorarme de esta actividad. Así que desde entonces pues decidí que eso iba a ser el resto de mi vida. Todavía sigo en eso, así que creo que he cumplido. ¿Querés verme? Digamos los primeros pasos hacia encontrar el cine como el medio ideal para identificarme yo como ser humano y sentir que ese es el medio para poder expresarme completamente, pues tomó mucho tiempo. La verdad que mis inicios sí tenía mucha vocación hacia las artes. Yo dibujaba, pintaba, tenía vocación hacia la música también y no hallaba cómo conciliar tantos intereses, pero había como también una necesidad muy palpable de hacer algo en la vida que fuera productivo y en ese tiempo valorar hacer arte, pues la alternativa era pues estudiar una carrera aceptada y que te pudiera colocar en el mercado laboral, por decirlo así. Así que
yo estudié ingeniería eléctrica, que como inicio, porque también me inspiré un poco en la actividad que tenía mi papá. Mi papá tenía un taller así de electrónica que ofrecía servicio a muchas casas distribuidoras de vehículos y así, embajadas y todo esto. Entonces, dentro del taller de mi papá había mucho equipo electrónico y dentro de eso había proyectores, había latas de película que enviaban la UCI, la Embajada de Francia, diversas embajadas, y entonces acumulaba una gran cantidad de latas y para mí era como mágico estar viendo aquellos rollos de celuloide con todas las microfotos que iban ahí en la cinta y después verla proyectada cobrando vida, o sea, y cobraba vida cada vez que se pasaba. Entonces eso como de tener esa vida latente, encerrada en un pedazo de cinta, o sea, me inquietaba increíblemente, ¿no? Entonces dije, pues no, esto tiene que ser el camino, pero no había camino sencillamente. O sea, en Honduras, 1983, no había nada. O sea, solo existía Sami Kafati, que leía de él en algunas revistas y era como un héroe, así como muy lejano, ¿no? Así que no miraba otra alternativa que buscar y, y lo más cercano que pensé era estudiar teatro. Dije, en algún momento, si voy a hacer cine, tengo que aprender a dirigir actores o actuar. Así que me metí a estudiar teatro al mismo tiempo que estudiaba ingeniería eléctrica en la UNA y estuve varios años llevando clases paralelas, ¿no? Hasta que en algún momento dejé de llevar las clases de ingeniería, ya casi faltándome un año para graduarme y seguí con las de arte. Se dio la feliz, digamos, circunstancia que en esos tiempos, en 1985, finales, Sami Kafati andaba buscando personas que le ayudaran a producir su película No hay tierra sin dueño. Y yo como estudiante de arte, pues me acerqué y él vio como, después de hablar varios minutos ahí, me vio mucho interés, conocimiento y me ofreció pues participar en el equipo. Entonces, feliz, o sea, la oportunidad de mi vida, no le dije que no. Eso no le gustó mucho a mis papás, pero bueno, pero seguía lo que era el llamado de la selva, como dicen, pero sí, entonces empezamos esa aventura de hacer un largometraje de ficción muy complejo, porque lo era, bastante complejo para lo que era el país. Tenía, no sé, tal vez como 80 personajes, la coordinación de actores, extras, múltiples locaciones, filmaciones en Tegucigalpa y en el campo también. Entonces era una producción muy difícil y muy ambiciosa, pero por lo mismo tomó 2 años producirla durante fines de semana, durante 1986, 1987, así que fue extenuante, pero también fue prácticamente una escuela de cine. Entonces eso me permitió ya como vincular lo que leía, lo que estudiaba yo a nivel autodidacta con lo que estaba viendo en la práctica con un maestro como Sami Kafati. Entonces no me puedo quejar, tuve un gran maestro de inicio, ¿no? Eso me motivó, me dio el empujón final para buscar estudiar cine y eso fue lo que hice ya posteriormente. A finales de los 80, 1990, fui a estudiar a la Escuela de Cine de Cuba y fueron, bueno, 2 años muy importantes en ese sentido, ¿no? O sea, crecí bastante, pero ya tenía una muy buena base. Eso me permitió que al volver entonces ya empezar a buscar la manera de meterme en el medio, que seguía siendo sumamente difícil en los 90s y igual no había producción. O sea, René Poch hizo un cortito por ahí con Hispano Burón a mediados de los 90 y me llegó la oportunidad después de un año de estar gestionando con un guión de largometraje basado en un cuento salvadoreño, después de probar 85 puertas,
todas me las cerraron, pero una sí creyó en nuestra propuesta. Hay que reconocerlo, lo que era el representante de la OEA en Honduras. Y con eso se pudo financiar lo que era el cortometraje Voz de Ángel. Digamos que en ese sentido eso fue como así como mi bautizo como cineasta. Vamos para el Chiflón. El otro día fui allá, pero no pude pasar. ¿Verdad? Es un viaje muy largo. Tengan cuidado, ¿verdad? ¿Qué llevan allí? ¿Qué llevan allí? ¿Qué llevan allí? ¿Qué llevan allí? Fue una muy buena experiencia en el sentido de que yo hice algo que me pude expresar finalmente con un cortometraje, pero estoy consciente de que este corto sirvió a una generación que andaba buscando lo que yo buscaba hacía casi 20 años, o sea, buscando una manera de encontrar una guía para hacer cine hondureño, ¿no? Entonces, muchos cineastas que surgieron de ese momento, pues se inspiraron con lo que se había hecho con un simple cortito. Y para mí, obviamente, es satisfactorio saber que 24 años después se sigue todavía apreciando y valorando ese corto, ¿no? Pero no es lo único que he hecho tampoco. Entonces, después de eso me propuse hacer otras cosas, pero lamentablemente tuve una pérdida ahí material por la cuestión del huracán Mitch, lo cual me obligó como a dirigir mejor mi atención hacia ese tema y busqué con el apoyo del Instituto Cubano de Cine, con la FUJI de España y con unas ONGs inglesas, apoyo para hacer un documental sobre el impacto humano del Mitch. Entonces así fue como hicimos también un proceso muy desgastante, costoso en lo personal. Me tomó 2 años hacerlo, ese documental. No pensé que iba a tomar tanto, pero me tuvo casi 1 año y medio viviendo en La Habana porque el dinero no fluía con la rapidez que pensábamos y estaba como allá estancado, avanzando a cuentagotas. Y bueno, fue una experiencia fuerte, pero después de eso, de hacer ese documental, ya en celuloide, y fue lo último que hice yo en celuloide, y lo último, entiendo yo, que se hizo aquí en Honduras en celuloide, ¿no? 35 milímetros. Un formato muy pesado, muy difícil de manejar. Aparece en Panorama la posibilidad de hacer una serie de televisión. Este era un proyecto que se estaba gestando desde el Ministerio Público junto con USAID y con el productor peruano Ismael Bevilacqua, que estuvo trabajando en eso, en la gestión de ese proyecto. Entonces, estando yo en La Habana todavía, terminando el documental sobre el huracán Mitch, me llaman y me piden que si podía participar como guionista en el proyecto. Entonces me pareció una buena alternativa de volver a conectarme con cosas audiovisuales en Honduras. Entonces, viniendo de allá de Cuba, entonces me vinculé con el proyecto y pues estuve trabajando con el equipo de guionistas, avanzando como el capítulo piloto y diferentes capítulos posteriores, que eran capítulos de media hora. Pero bueno, en cierto momento, después de filmar el capítulo piloto, pues Ismael ya dejó la serie, entonces me pidieron que retomara la dirección de la serie y pues yo seguí con el proyecto, ya como guionista y como director al mismo tiempo. Entonces ya asumí esa responsabilidad, pero me sentía muy preparado porque había tenido como
decía, una muy buena escuela, tanto en la preparación con la escuela de cine, como esos 2 años en que estuve en Cuba batallando con ese documental de Mitch, me permitió tener como otros 2 años de una experiencia muy enriquecedora en contacto con cineastas internacionales. Entonces eso me sirvió como una segunda escuela. Así que me sentía muy preparado para asumirlo. Y tanto fue así que me tocó filmar 8 capítulos simultáneamente, como que fueran una sola película. Entonces, los productores normalmente, en las series de televisión, normalmente asignan a un director un capítulo y un director filma ese capítulo, otro director filma otro capítulo de la misma serie. Entonces, así se enfoca cada quien en su capítulo particular. En este caso yo estaba dirigiendo 8 capítulos, todos al mismo tiempo, mezclados como que fuera una licuadora con estaba filmando una escena en la mañana del capítulo 3, pasaba a una escena del capítulo 1, después pasaba en la tarde a una escena del capítulo 8 y terminaban ya en la noche con una escena del capítulo 5. Y así, brincando de una a otra, y entre cada escena tenía que volver a reconectarme con la historia que estaba contando para no perderme. O sea, eso me exigió muchísima concentración, o sea, un nivel de exigencia que en otras circunstancias no lo hubiera tenido, pero eso también me obligó como a superarme a mí mismo en ese sentido. Entonces fue una gran experiencia, pues, en ese sentido fue una experiencia terrible porque teníamos muy poco presupuesto, pero fue una gran escuela. Entonces, en ese sentido, eso creo que me potenció a nivel de capacidades, habilidades y todo eso. Después de eso de la serie, que pues tuvo como muy buen suceso, o sea, se presentó en canales como el Canal 48 y también en Emisoras Unidas, en Televicentro, se pasó y tuvo muy buena recepción. Y en su momento, como lo fue también Voz de Ángeles, esta serie repercutió también en otra generación de cineastas jóvenes que vieron las posibilidades de hacerlo. O sea, entonces, pero ¿qué pasa? O sea, todos estos proyectos, tanto el Voz de Ángel, el documental del Mitch, la serie de los fiscales, han sido proyectos que en lo personal han significado mucho sacrificio, un gran desgaste, una inversión de tiempo, arriesgando, como decir, hasta la reputación, porque en algunos de los proyectos ni siquiera había garantía de que se iba a terminar o que iba a terminar bien. Eso pues ha sido como prácticamente mi marca, en el sentido a ser como salir siempre de mi zona de confort y siempre asumir mucho riesgo. Saliendo de fiscal, dirigí otra miniserie ahí con la temática de VIH-Sida, un mediometraje también sobre la temática de VIH y después un largometraje a finales del 2011, sí, que fue No Amanece Igual para Todos. Fue una dirección ahí como tripartita, compartida, coescribí, co-dirigí. Entonces fueron buenas experiencias también, pero de ahí pasé un periodo ahí como dedicado más a la familia. Había sacrificado mucho, como decía anteriormente, y necesitaba dedicarle un tiempo ya a mi familia, y así que pasé casi como una década más en un trabajo más institucional, más estable, pero dedicado precisamente a esto, a fortalecer esos vínculos familiares, ¿no? Entonces, pero no me vinculé del todo, o sea, participé en la creación de la Asociación de Cineastas de Linterna Mágica, y una de las luchas fue precisamente llegar a tener una ley
de Cinematografía Nacional, a la cual también le dediqué tiempo, ciertamente. Entonces, eso fue un logro. Teniendo como resultado de la creación de la ley, la aprobación de la ley, se crea una institucionalidad como el Consejo Nacional de Cinematografía, la Dirección Nacional de Cine, que ahora se llama Instituto Hondureño de Cinematografía. Entonces, esto pues da frutos en el sentido de que empieza a crearse un fondo para la producción, la promoción, el auspicio de cine hondureño y apoyar a los creadores. Yo tenía he acumulado durante todos estos años muchas historias, muchos proyectos, muchos guiones, cortometrajes, de largometrajes, una cantidad así como increíble. Uno se pregunta por qué no he hecho tanto, pero es que las condiciones no lo permitían, sobre todo el tipo de cine que me gusta hacer o que quiero yo hacer. En ese sentido, surge a finales de 2021, con el bicentenario de la independencia, un concurso que es el concurso bicentenario de cortometrajes, y en pues presenté proyecto, salí ganador junto a otros 5 amigos cineastas, y mi propuesta en esto fue plasmar un poco la inquietud que he tenido, y que no ha sido solo mío, sino que muchos amigos, así artistas también, escritores o lo que sea, siempre hablan o se plantean qué dirían nuestros próceres, los creadores, los que levantaron esta nación, qué dirían si vieran el estado actual del país que tenemos. O sea, se sentirían satisfechos o realmente decepcionados. Entonces, pues de ahí surgió, de esa inquietud, precisamente la idea de hacer un corto sobre un morazán, no tanto el morazán, sino como el espíritu morazánico, que intenta validar si en estos tiempos todavía se le aprecia, se le necesita, o sea, si es crucial que exista un pensamiento morazánico que impregne a esta sociedad, o sea, que se retomen esos valores. Entonces, de ahí surge la idea de un morazán andante, que es con el título de este cortometraje, y pues que contó con el apoyo de muchos amigos historiadores, escritores, artistas, y me siento, tengo que decirlo, muy contento por todo el apoyo que he recibido de diversos sectores, o sea, así. Bueno, el futuro del cine hondureño no está escrito, obviamente, pero por lo que estoy viendo yo ahorita, ya se están dando manifestaciones de una actividad, digamos que de mayor nivel, no digamos tanto en lo creativo, sino también en cuanto a los temas que se tocan, a la seriedad con que se aborda esto, no solamente como un medio para generar ganancias, y algunos lo han visto simplemente como un negocio, una forma de producción económica, por decirlo así, pero sí están surgiendo muchos talentos que están generando historias que cuestionan muchos aspectos, indagan muchos aspectos de nuestra realidad, de todos los temas que son vitales, de interés nacional y humano, a nivel humano en todo caso, y que creo yo que van a poder dar así como la batalla fuera de las fronteras, en el sentido de que están haciendo
no, ya no solo un cine como bonito, o sea, bien fotografiado, técnicamente como impecable, sino que con una profundidad en la narrativa, en la historia, en los personajes que impacten en a nivel mundial, o sea, que muestren precisamente esa cara de Honduras que es importante. Estamos en la adolescencia del cine hondureño, entonces tenemos que todavía pasar esos años de adaptación, pero va a llegar un día en que vamos a tener un cine más maduro, o sea, que hable muy bien por nuestro país. O sea, que yo tengo fe en eso, o sea, toda la vida he luchado para que se dé esas condiciones y se haga ese tipo de cine. Espero yo todavía seguir proponiendo, haciendo propuestas que vayan en ese camino, ¿no? Así que eso es lo que espero. Luciérnaga curiosa que verán, que eres mi consuelo.